estar compartiendo con el señor Luis F. Cruz Batista, que nos llega de Global Consulting Group. Bienvenido. Buenos días, José Luis, gracias por la invitación. Bueno, la posición suya en esta compañía es... Yo soy el presidente de esta organización. Disculpe, correcto. el presidente de Global Consulting Group. Eso es correcto. ¿Esto es una compañía de cuánto tiempo de establecida? Mira, esta compañía se estableció en el 1999, o sea, el siglo pasado. Específicamente en septiembre del 99. O sea, estamos hablando de 20 años. 20 años, acabamos de cumplir 20 años en septiembre. ¿Y por qué surge esa idea de establecer una compañía como esa? Pues, ¿qué necesidad están llenando ustedes actualmente? Yo soy CPA y desde ese entonces habíamos visto que había necesidad de hacer trabajos que no eran trabajos tradicionales de lo que es auditoría, contribuciones, contabilidad. Así que empezamos a mirar y creamos esta corporación, aparte de lo que son los servicios tradicionales, para dar servicios a las empresas. En los últimos años nos hemos dedicado a lo que es la medición del desempeño, ayudar a las empresas a establecer la medición de qué está pasando en mi empresa, cómo van mis indicadores, estoy logrando mis metas, no las estoy logrando, se están logrando los objetivos, y a eso nos hemos dedicado en los últimos años. ¿Por qué es bueno que las empresas consideren esta alternativa de medir su desempeño? Es importante porque si tú quieres mejorar, si tú quieres saber si tu empresa tiene el potencial y ves la oportunidad de moverte al próximo nivel, no importa si eres pequeño, grande o mediano, simplemente moverte a otro nivel, pues tienes que medir lo que está pasando para entonces poder mejorar. O sea, no puedes mejorar si no sabes exactamente cómo estoy en este momento, ¿no? O sea, tengo que saber dónde estoy, medir mi desempeño para poder saber si puedo lograr unos nuevos objetivos, unas nuevas metas. Hay gente que pensará que está logrando algo y sin embargo están, como decimos, pues están en el mismo sitio. Puede pasar porque es importante determinar y establecer un sistema de indicadores clave de desempeño para medir lo que tengo que medir. Y qué bueno que me haces esa pregunta porque en muchas ocasiones las empresas miden lo que les es fácil medir o lo que saben que están logrando las metas y esa no es la intención. Hay que tener un sistema robusto de indicadores claves de desempeño que también esté balanceado, que mida lo que es calidad, pero también cantidad, que mida, o sea, que tenga un balance y contrapesos, pesos y contrapesos, para saber entonces que estoy realmente logrando las metas. Y es también interesante, José Luis, porque hay una percepción y la gente ve lo que es sistemas de medición como algo punitivo. Okay. No mido porque me van a castigar. Y esa no es la idea. La idea es medir para entonces tener claro cuáles son los objetivos, cómo lo voy a medir, cuán lejos estoy, cuán reales son esos objetivos, cuán reales son esas metas y entonces hacer los cambios necesarios. No es el concepto de si no logro los objetivos pues voy a tener algún tipo de castigo. También está la percepción de que es algo caro, de que es algo complicado. A eso quería llegar. O sea, algunos lo miden a base de cuánto me va a costar. Claro, y lo que hay que ver es que con los adelantos tecnológicos que estamos viviendo en esta cuarta revolución industrial, que obviamente la tecnología está al alcance de todo el mundo, pues es sencillo, bastante económico obtener la información, que es lo más importante. Esos datos que los convertimos en información son los que nos permiten establecer un sistema adecuado de medición de desempeño. ¿Y cada cuánto tiempo se debe hacer esa medición? Porque a lo mejor yo lo hago este año en mi compañía, si fuera el caso, me va bien y digo, pues me olvido del asunto. Y cuando el año que viene quizás usted me llame para proponerme hacer otra medición, yo le diga, no, todo está bien. Pues debería hacerse de forma continua. Claro, la frecuencia va a depender de qué estás midiendo. Okay. Por ejemplo, si estás midiendo asuntos de satisfacción de tus clientes, cuán satisfecho está mi cliente, más aún cuánto los clientes promueven mi negocio, que no solamente que están satisfechos, sino que están sumamente satisfechos, pues es algo que más o menos vas a medir tal vez de forma trimestral. La satisfacción de los empleados, que también hay que medirlo, o sea, cuán contento está ese empleado. Y el desempeño de empleado se mide también. Claro, y para eso hay que establecer unos objetivos claros para que ese empleado sepa qué se espera de él, cómo vamos a medirlo, cuál es la meta, que es importante. O sea, no podemos medir si no establecemos a ese empleado desde el principio cuál es la meta del departamento, del equipo, del individuo per se como parte de la organización. Así que es importante y va a depender la frecuencia de cuánto tiempo se va a medir de esos temas. Hay temas que vas a medir con más frecuencia, como son las ventas, cómo va mi venta. Claro. Y también es importante porque nos permite ser proactivo.
Nosotros hemos usualmente medido las cosas después de que pasen. Si tú miras los estados financieros de una empresa, te dicen los resultados pasados. Es algo descriptivo, lo que pasó. Y un poco diagnóstico, porque tratamos de explicar por qué pasó. Pero realmente debemos tener un análisis mucho más proactivo. Claro, claro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la tendencia? Y tenemos las herramientas tecnológicas para que ese análisis entonces, en lugar de lo que pasó, lo podamos hacer qué debe pasar y cuál es la mejor manera que pase. De acuerdo a su experiencia, sería provechoso que se haga siempre una medición integral, es decir, como usted ha estado diciendo, pues no voy a medir solamente las ventas ni el desempeño de mis empleados, sino que hay otros factores envueltos que deberían medirse. Definitivamente, porque hay algunos indicadores que son líderes de otros indicadores. Por ejemplo, un negocio pues quiere aumentar sus ingresos. Pues esos ingresos van a estar sujetos, obviamente, o dependen de mis ventas. Mis ventas van a depender de la satisfacción de mi cliente. La satisfacción de mi cliente es posible que tenga que, no es posible, no, va a estar relacionada con el compromiso de mis empleados, con cuán educados o preparados, capacidades técnicas y destrezas tienen mis empleados. Así que podemos medir todos esos niveles que al final del día lo que quiero es aumentar, o el objetivo de la empresa es aumentar las ventas. Cómo todos estos KPIs o indicadores claves de desempeño a niveles de la base me van a ayudar a lograr ese objetivo final. Y por ejemplo, un empresario que quiera comprar a otra empresa, pudiera solicitar un estudio del desempeño de lo que planifica adquirir. Es recomendable entonces que mida esos KPIs, esos indicadores claves de desempeño, y los compare. O sea, si estoy comprando un negocio en mi misma línea de negocio, pues tengo la ventaja de que conozco la industria, tengo mis indicadores claves de desempeño de mi propio negocio, entonces puedo comparar los de este negocio que quiero adquirir o con la industria o con algún tipo de objetivo que queramos para esa empresa. Entonces pues puedo ver cuán cerca, cuán lejos estoy de los objetivos. Posterior a una medición de la que usted nos ha estado hablando, ¿se le da algún seguimiento a eso? Sí, esto es un sistema continuo. O sea, esto una vez se establece, y hay un proceso también aquí de educación, ¿no? Hay que educar a los empleados para que, como mencionaba al principio, que no sea esto un evento o tenga unas consecuencias positivas. Hay que educar a los empleados, o sea, que empieza con una base de que la gente hable un lenguaje común, una metodología de cómo se establece un sistema robusto de indicadores claves de desempeño. Y entonces se va haciendo la medición y debe ser un proceso continuo, así que todo el tiempo pues la misma empresa obviamente se apodere del proceso y ellos lo hagan. Entonces, todo negocio, como usted creo que lo dijo al principio, no importa el tamaño, debe preocuparse de hacer un estudio de medición. Claro, debo establecerlo, no importa el tamaño de mi empresa. En los tiempos difíciles que estamos viviendo, pues es importante poder saber cuáles son los riesgos, los retos que tengo. Entonces para eso tengo que medir. Y si quiero mover mi negocio, si quiero hacer crecer mi negocio, pues tengo que también tener un sistema de medición del desempeño. Esto es un asunto de crear una cultura de medición del desempeño que por diferentes razones no la tenemos. O sea, muchas veces el empresario por el día a día toma decisiones basadas en lo que yo creo, o el olfato, o qué yo creo, o la experiencia de las generaciones anteriores. Una cosa que pasa mucho es que a veces ya negocios que pasan a una segunda generación, pues ya no están los fundadores. Y pues la gente que sabía el día a día no está. Y pues en aquel entonces pues no se medía, o no se medía de esta forma, ¿no? Así que entonces pues ayuda mucho a una nueva generación de comerciantes, de empresarios, a dedicarse a tener una guía de cómo debo correr mi negocio. ¿Y qué acogida le están dando los empresarios a este tipo de estudios? Porque esto para mí es nuevo, ¿no? Esto de la medición, pero esto se me parece a cuando comenzó la publicidad, que se hacía un poco duro pues hacerle conciencia a los empresarios de lo importante que era anunciarse. Algunos decían, no, si a mí me va bien, no es necesario anunciarme. En este caso, pues algunos que le va bien, o sea, ¿cómo acogen esta idea
esta propuesta de medir cómo van las cosas en su negocio, aunque le vaya bien. Claro, hay un reto porque hay una parte también, como tú mencionas, de que es educativa. O sea, hay que empezar a orientar a la persona la importancia, igual que pasó con la publicidad hace muchos años, hay que empezar o estamos en el proceso de orientar a las personas de la importancia de la medición. Estamos dando una serie de seminarios también para que la gente entienda cómo se crea un sistema de medición. O sea, ya es algo que lo hace la empresa. Nosotros en el proceso ayudamos, los llevamos, los acompañamos, pero realmente es la misma empresa quien tiene que decir estos son mis objetivos, estas son mis metas. Así que es un proceso que está desarrollándose. Yo creo que la gente lo entiende. Y hay que hacer las cosas diferentes si queremos resultados distintos. O sea que entonces a ustedes lo podemos ver presente tal vez en convenciones de distintas asociaciones ofreciendo talleres sobre la importancia de lo que es la medición. De igual forma estamos llevando a cabo unos seminarios abiertos al público. Okay. Ya hemos dado dos, dimos uno en junio, acabamos de dar uno en septiembre, que también es un proceso que lleva a una certificación como profesional certificado de medición de desempeño, que sería la persona que lidere ese proceso en la empresa. Pero sí, o sea, una gran parte de esta ecuación es educación. De hecho, nuestra empresa Global Consulting Group representa en Puerto Rico, República Dominicana y en la Florida al KPI Institute. El KPI Institute es un líder global en lo que es research, investigación, educación, consultoría de sistemas de medición. Tiene una base de datos con cerca de 2.000 KPIs de diferentes industrias, que obviamente es una gran biblioteca, que es lo que un empresario debería mirar, independientemente de su tamaño, es yo tener una biblioteca con mis KPIs, dependiendo de mi industria, debidamente documentado. Una cosa que pasa mucho en las empresas es que estas iniciativas surgen a veces del dueño de la empresa, se delega en algún empleado. Ese empleado eventualmente se mueve, se va de la empresa, se retira o simplemente se mueve a otra empresa y ese esfuerzo se pierde. Esos KPI, además de seleccionarlos, hay que documentarlos, de forma tal que si en un momento dado hay algún cambio de personal, se sepa dónde está el KPI, qué es lo que se mide, cuál es el propósito, dónde se obtiene la información, cómo se obtiene la información, quién es el encargado de ese KPI, quién es el encargado de la data, o sea, de proveer los datos, cuál es la fórmula para ese KPI, lo que preguntabas ahorita, cuál es la frecuencia. Este KPI es diario, si tiene que ver con ventas, probablemente con costos, es trimestral, es anual. Ese tipo de proceso debe estar documentado en una biblioteca de KPIs. Bueno, muy interesante. Le pregunto, Cruz, ¿están disponibles para hacer estos estudios en cualquier parte de Puerto Rico? Correcto, no solamente en Puerto Rico, también en República Dominicana y en la Florida. Sí, o sea, y la idea es esto. E islas adyacentes, porque tenemos un montón de vecinos aquí en el Caribe. Sí, o sea, de hecho, nosotros tenemos la representación del KPI Institute, que es una organización como es el líder global en este tema, para Puerto Rico, República Dominicana, Florida y el resto del Caribe. Ah, muy bien. Entonces, lo que hay que hacer para comunicarse con ustedes es ¿qué cosa? Nos pueden llamar al 787-763-2451 o al 787-200-2746. También nos pueden enviar un correo electrónico a luis@globalconsultingpr.com. ¿Hay páginas, hay Facebook que la gente pueda acceder? Sí, estamos en Facebook. También nos pueden conseguir en nuestra página, es gcginfo.com. Nos pueden conseguir también en esa página. Bueno, mis amigos, ahí lo tenían. El señor Luis F. Cruz Batista, presidente de Global Consulting Group, aquí en Negocios 1320 por Radio Isla. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por la invitación. Mis amigos, pausamos.